Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a empezar una nueva sección. Como ya lo expliqué en la comunidad del canal, vamos a empezar la sección de Apología Cristiana. Ya había mencionado anteriormente que tengo una devoción cristiana, creo en Jesucristo y me parece buena idea traer temas de apologética cristiana. ¿Qué es la apología cristiana? Bueno, sencillamente es dar una defensa de lo que el cristianismo dice que es verdad. En pocas palabras, voy a hacer vídeos para argumentar y defender la fe cristiana contra el ateísmo, contra el islam, contra el confucianismo, el hinduismo, el budismo y todo lo que se les ocurra. Y precisamente hoy iniciaremos con la apología cristiana contra el islam. Quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a que compartas, para que me ayudes a seguir creciendo. Entre más comentarios y más likes tengamos, el video se hace más popular. YouTube lo recomienda más. Así que vamos a empezar. En primer lugar, ¿cuál es la postura musulmana actual? Bueno, que Alá no tiene hijos, es decir, que Jesucristo no es hijo de Dios, sino que Jesús solamente es profeta de Dios, profeta de Alá. También que el Islam, el Corán, es la última revelación de Alá. Que el pueblo del libro, que son los judíos y cristianos, todos estos deben aceptar esta última revelación, el Corán, el Islam. Y que la Taurat y el Injil, la Torá y el Evangelio fueron corrompidos, pero el Corán no. Esto significa que la Torá y el Evangelio, que son las escrituras de los judíos y cristianos, fueron modificadas por el hombre, fueron corrompidas y ya no son la palabra que predicaron realmente Moisés y Jesús. Es muy importante que para que tú entiendas esto que voy a hablar en la apologética contra el Islam, es muy importante que ya hayas visto los videos que hice sobre el Islam, sobre qué es, su origen, su historia, su doctrina. Estos vídeos que ya hice para el curso de religiones mundiales. Aquí mismo en mi canal, vete a la playlist, ve al curso de religiones mundiales y ahí vas a encontrar 4 vídeos o 5 sobre el Islam. Ya visto eso, ahora sí, puedes seguir. Entonces, esta es la postura musulmana actual. Si bien es cierto, los 3 primeros puntos son heredados de la enseñanza de Mahoma, pero el cuarto punto, realmente Mahoma no lo enseñó, sino que es una doctrina actual. Sigamos. Vamos a poner a prueba al Islam usando el Corán, la Biblia, la historia, la razón, los hadices y los sira. Vamos a usar todo este bagaje para hacer una apología cristiana. Voy a presentar varios argumentos a favor del cristianismo y que van a probar que el Islam es falso. Aquí les muestro 4, pero vamos a ver más. Y en este vídeo solamente vamos a ver 2. Vamos a ver 8 argumentos en 4 vídeos. 2 por vídeo. Y en este vamos a ver la falsa acusación sobre las escrituras corrompidas y el Corán confirma las escrituras. El tercer y cuarto argumento los veremos en el siguiente. Vamos con el primero. La falsa acusación sobre las escrituras corrompidas. Que esto es una postura de los musulmanes actuales. Ellos dicen que la Taurat y el Evangelio fueron corrompidos por manos humanas, que el humano lo modificó, lo tergiversó y que realmente en la actualidad no tenemos las palabras de Moisés, ni los hechos de Moisés, ni tampoco las palabras de Jesucristo, ni sus hechos. Y esto realmente es una acusación grave y que no se puede probar, ya que mediante la prueba bibliográfica, histórica, se demuestra que el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia son fidedignos, que se puede confiar en su texto y que no fue corrompido por manos humanas.
La prueba bibliográfica toma en cuenta la cantidad de manuscritos y el intervalo de tiempo entre los escritos originales y el primer manuscrito realizado. Un manuscrito es una copia de un documento original. Y la prueba bibliográfica toma en cuenta la cantidad de manuscritos que tenemos en la actualidad del Antiguo y del Nuevo Testamento y el intervalo de tiempo entre los escritos originales y los primeros manuscritos. Si contamos con muchos manuscritos y con un intervalo de tiempo corto entre los escritos originales y los manuscritos, quiere decir que los escritos son confiables y que hay muy poca probabilidad de error en el texto que tenemos en la actualidad. Entendiendo esto, tienen que saber que el Nuevo Testamento cuenta con casi 25,000 manuscritos y los primeros manuscritos del Nuevo Testamento aparecen entre 50 y 250 años después de los originales. Y esto es solo para el Nuevo Testamento, mientras que para el Antiguo Testamento también tenemos números favorables. Otro dato que también tienen que tener en cuenta es que hay documentos antiguos que tienen 600 manuscritos, 400 manuscritos, 90 manuscritos y tienen intervalos de tiempo mayores y aún así se les considera como fiables. Y ahora imagínense cuánta fidelidad le tendríamos que dar a la Biblia, al Nuevo y al Antiguo Testamento si tienen números que son muy favorables del tamaño de 25,000 manuscritos e intervalos de tiempo entre 50 y 250 años. Esto confirma que sí podemos confiar en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y que no son escrituras corrompidas como lo dice el Islam. Para comprobar la Biblia también se puede considerar la evidencia externa, es decir, analizar si otros historiadores de su época, en aquel tiempo, historiadores paganos no cristianos, si alguno de ellos habla de lo que dice la Biblia. Y evidentemente es así, ya que hay muchos historiadores que confirman el Nuevo Testamento. Y estos historiadores son Cornelio Tácito, Luciano de Samosata, Suetonio, Plinio el Joven y Mara bar Serapio. No estoy profundizando mucho en esto de la prueba bibliográfica, en la evidencia externa, porque después voy a hacer un curso para probar que la Biblia es confiable. Aquí solamente lo estoy mencionando superficialmente para probar que las escrituras no están corrompidas, como dicen los musulmanes. También el Talmud babilónico es otra escritura externa que prueba el Nuevo Testamento. Y además hay descubrimientos arqueológicos que confirman a la Biblia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos comprobar que la Biblia sí es confiable, no está corrompida. El segundo argumento, el Corán confirma las escrituras. Hay diversos suras que confirman a la Biblia, diversos capítulos del Corán que nos dicen también lo que pasó en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Sura 29:47 dice: no disputéis con el pueblo del libro, es decir, judíos y cristianos, excepto con lo que sea mejor, pero no disputéis en absoluto con los que son injustos de entre ellos. Decidles: creemos en lo que nos ha sido revelado y en lo que os ha sido revelado a ustedes. Esto confirma que los musulmanes tienen que creer en el Corán y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la Torá y en el Evangelio, porque aquí lo dice su libro sagrado. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno solo, y a Él nos sometemos. Entonces, ¿qué dice el Corán? Que tenemos que creer en lo que dice el Corán y en lo que dice la Torá y el Evangelio, por lo que los musulmanes actuales mienten. El Sura 3.3 dice: Él ha hecho descender sobre ti el libro que contiene la verdad y confirma lo que le precede. Y Él hizo descender la Torá y el Evangelio antes de esto, como guía del pueblo.
y él hizo descender la verdad incontrovertible. Aquí se acaba todo debate. Dios mandó la Torá y el Evangelio, lo dice el mismo Corán. Y entonces, ¿por qué los musulmanes actuales rechazan a las escrituras, a la Biblia? Ellos no tienen fundamento. Además, en el Corán también hay suras que relatan los milagros de Jesús, el nacimiento de Jesús, el misterio de Cristo, y también habla de profetas de la Biblia. Y algo muy curioso es que el diluvio también se encuentra relatado en el Corán. Siendo así, tenemos que considerar los siguientes puntos. Algo de la información que recibió Mahoma fue verdadera, como el nacimiento de Cristo, el diluvio, los milagros de Jesús, etc. No toda la información que tenía sobre el Evangelio era errónea. Puede ser también que alguien de sus discípulos le haya leído un poco la Torá y el Evangelio. Y esto lo digo porque Mahoma no tenía un profundo conocimiento sobre lo que decían los judíos y los cristianos. Aunque en esto puede haber muchas opiniones, ya que hay quienes dicen que Mahoma sí conoció a profundidad el cristianismo. Segundo punto a considerar. Mahoma nunca dijo de manera explícita que los manuscritos cristianos y judíos estaban corrompidos. Él decía que solo la doctrina que se enseñaba en el pueblo del libro estaba corrompida. La doctrina sí estaba corrompida, pero los documentos no. Y de hecho se puede decir que Mahoma incitó a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, Mahoma creía que la doctrina estaba corrompida, lo que enseñaban judíos y cristianos, pero las escrituras de ellos sí eran confiables y eran revelación de Dios. Esto decía Mahoma. Y deben de tener en cuenta que para el tiempo de Mahoma ya habían pasado unos 500 años después de que se redactaron los escritos originales. Y él nunca dijo que estaban corrompidos. Tercer punto. Mahoma tomó pasajes de esas escrituras de judíos y cristianos para el Corán. Y eso es curioso, ya que dicen los musulmanes que esas escrituras están corrompidas, pero Mahoma tomó de esas escrituras para el Corán. ¿Y cómo lo hizo? Pues ya dije, hablando sobre el nacimiento de Jesús, los profetas de la Biblia, el diluvio, etc. Cuarto punto, nos tendríamos que preguntar, si Dios no guardó a la Torá ni al Evangelio de la corrupción, ¿qué nos asegura que sí guardó al Corán de la corrupción? Esto es algo que le pudiéramos preguntar a estos musulmanes, que dicen que las escrituras bíblicas están corrompidas, ya que si es así como ellos dicen, y las escrituras bíblicas están corrompidas, entonces, ¿qué nos asegura que Dios guardó al Corán de la corrupción? Esto en caso de que fuera cierto lo que ellos dicen. Pero nosotros aquí ya probamos que la Biblia sí es confiable. Y el último punto que tenemos que tomar en cuenta es, si Mahoma confirmó las escrituras, pero a su vez estaba en desacuerdo en mucho, quiere decir que Mahoma fue un hereje de la verdad. Simplemente no podía entender la verdad. No podía ver a Jesús como hijo de Dios, pero aún así confirmaba las escrituras. Y las escrituras dicen que Jesús es el hijo de Dios, pero él lo negaba. Y a la vez decía que esas escrituras eran revelación de Dios. Por lo tanto, si Mahoma no aceptaba todo el mensaje del Evangelio, él era un hereje de la verdad. E hizo una nueva religión basada en la revelación de Gabriel. Y de paso, digamos que es dudoso que fuera Gabriel quien habló a Mahoma en el monte Hira. Más bien fue Satanás quien se disfrazó de Gabriel para hablar a Mahoma. Eso es todo lo que veremos en este primer vídeo sobre apología contra el Islam. Vimos entonces que las escrituras están bien preservadas, no como dicen los musulmanes. Y vimos también que el Corán confirma a la Torá y al Evangelio. Los respalda como palabra de Dios, no como dicen los musulmanes actuales. Hasta aquí llegaremos en este vídeo. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima.